Saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Jorge. No, por favor. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta elección? Bueno, en primer lugar, me parece que lo importante que hay que decir es cómo Dios nos acompaña y el sentimiento de tristeza y de orfandad que sentíamos en estos últimos días a partir de la partida del Papa Francisco se ha transformado nuevamente en alegría y esperanza, porque bueno, Dios nos regala este nuevo pastor, ¿no? El Papa León XIV, un hombre de Dios. Yo pude en el dicasterio de los obispos, un pastor que muy cercano a la gente, porque si bien es norteamericano, tiene también este otro agregado que es un poco latinoamericano, porque fue obispo en Perú y tuvo la nacionalidad peruana, y un poco también miembro del dicasterio de los obispos, entonces un hombre también de la curia romana, es decir, un hombre con muchos elementos interesantes que creo que vale la pena tener en cuenta, muy consustanciado con el magisterio del Papa Francisco, porque de hecho hoy mismo tuvo algunos gestos en su discurso en el que lo nombró fuertemente a Francisco y dijo que su bendición era una continuación de la bendición que había dado el Papa Francisco el domingo de Pascua. Le dijo a la diócesis de Roma: tenemos que tener los brazos abiertos, como es esta columnata de la Plaza de San Pedro, y eligió el nombre León, que también podremos encontrarle distintas interpretaciones. A mí se me ocurren solamente dos. Una, León y Francisco, San Francisco de Asís, hermanos en el camino de la fe, de la misma congregación, del mismo grupo. Ah, se cortó. Eran muy amigos. Cualquiera que pueda leer un poquito la historia de Francisco y de León va a poder encontrar eso. Eran compañeros de camino, hermanos de la vida que vivieron a fondo el Evangelio en aquellos años. Eso en primer lugar. Segundo, León XIII, el último papa con este nombre, el papa de las cuestiones sociales, escribió la encíclica Renum Novarum hacia el siglo XIX. Y eso también me parece que es interesante para tener en cuenta. Y después el Papa León XIV habló de la paz. Digo, fue una de las preocupaciones más fuertes, especialmente en los últimos años. ¿Quién puede olvidar que hacía continuamente de rezar por la martirizada Ucrania? Al Papa Francisco le dolía el alma pensando en la guerra y en la violencia. Y este Papa empezó su discurso hablando de la paz. Con lo cual, creo que nos dio signos muy lindos, muy esperanzadores, y el hablarle en español a su diócesis de Perú me parece que fue algo hermoso también. Arzobispo, es una cosa que se le voy a preguntar, usted lo conocía a Bergoglio, y se lo pregunto así como una clave, digamos, en un guiño para aquellos que profesan la religión católica. ¿Usted cree que Francisco lo eligió a él? ¿Lo elegiría? ¿Le gustaría verlo ahí? ¿Es un hombre de Francisco? No podemos, no, es un hombre de Francisco, claramente. El Papa Francisco lo puso al frente de uno de los dicasterios más importantes de la curia romana, que es el dicasterio de los obispos, con lo cual le confió una misión muy importante en el 2023, para la época en que a mí me nombraron arzobispo de Buenos Aires. Con lo cual entiendo que es un hombre que compartía mucho la mirada de la realidad, la mirada de la Iglesia que tenía el Papa Francisco. ¿Qué pasa en el momento? Porque es un instante en el que uno pasa a ser papa, ¿no? ¿Qué cree que pasa por la cabeza de una persona que jamás se imaginó que esto podía ocurrirle, inclusive aún dentro de lo que es esto de, bueno, la votación? Sí. ¿Qué pasará por la cabeza de una... No sé, yo lo que me animo a pensar es solamente, o a decir, es a partir de su cara, ¿no? Quienes hemos podido compartir con él reuniones, por ejemplo, de trabajo, hoy su cara era una... Disculpe, era una... Jorge, se nos fue el audio. ¿Su cara era una...? Se cortó. Ay, ¿se cortó? A ver, vamos a retomar. Se lo veía, es que se lo vio muy emocionado a él, ¿no? Pero ustedes imagínense, es que o sea, es la máxima autoridad dentro de lo que él puede aspirar, o sea, no hay más nada arriba de él. Pero no arriba de él, Dios. Pero no solamente eso, Marco, o sea, no solamente lo que él puede aspirar porque como jugador de fútbol puedes aspirar a ser el 10 de la selección, ponele. Esto es también para la política algo a lo que uno debería... Toda la política se quiere perpetuar en el poder. Bueno, esto es poder en serio hasta el final. Y pasa a tener un poder simbólico que lo hace un líder global. Que puede tener... Y más allá de lo simbólico, Miguel, también. Sí. Es real que se convierte en un líder global. De hecho, pueden llegar a tener algo que no lo logra ningún político con ningún tipo de fortaleza ni económica ni militar, que es, por ejemplo,
poder hasta lograr parar una guerra o lograr unir a personas Miguel, enfrentadas por años. esto es simple, vamos a simplificarlo. Cualquier presidente del mundo puede decir, y han dicho cualquier cosa. Si un papa, si vos pones cualquier palabra, ponele de Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, o ponele el presidente chino, Xi Jinping, lo que quieras, no importa. Ponés las mismas palabras en un papa y el mundo se quiebra, ¿se entiende? Lo dice Donald Trump y es una cuestión política, es un error político. Sos papa, no podés cometer errores. No, de hecho, tiene mucho más poder que un presidente. A mí me parece 10.000 veces más, con su palabra solamente. Claro. Jorge, disculpe, arzobispo, nos quedó cortada la comunicación cuando usted dijo la cara que le vio a León. ¿Qué cara le vio? A ver, creo que tenemos que ser en este momento muy prudentes, no interpretar, no avanzar con cosas que todavía no sabemos. Lo que sí digo es, evidentemente, en su corazón debían pasar un montón de sentimientos, notaba en su cara, ¿no? Su cara era de profunda emoción, su cara era desbordante, entiendo que de alegría, de temores, de tantas cosas que le estarán pasando en el corazón, pero no podemos decir más que eso porque, lógicamente ninguno de nosotros está en sus zapatos en este momento. Claro, esta es cierto, es la continuidad de Francisco, lo decía Marco recién también, digamos, Francisco dejó todo, vamos a ponerle entre armado, las líneas tiradas como para poder hacerlo. Menos mal que lo dijiste. Sí. ¿Cree en eso, arzobispo? Francisco dejó... No, a ver, claramente sabemos que hubo un gran número de cardenales que fueron designados por el Papa, el Papa Francisco, y lo que sabemos también es que hasta ahora Cardenal Prevost, y ahora el León XIV, formaba parte del equipo de gobierno, si quieren, del Papa Francisco, y le tenía mucha confianza. Esto es lo que podemos decir, por eso digo, lo demás me parece que ya son interpretaciones válidas, pero que no las podemos terminar de corroborar. ¿A dónde va la iglesia ahora, Jorge? ¿Hacia dónde cree que debe ir? Dios la cuida mucho. Miren, Dios cuida a la iglesia. La iglesia es una institución que tiene más de 2000 años, que ha cometido muchos errores, que el Papa Francisco también se ha ocupado de marcar y de pedir perdón, muchas veces con vergüenza y dolor, y sin embargo sigue siendo una institución que existe y es pujante, y yo creo que tiene que ver con que la conduce, gracias a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, dejémonos guiar. Ahora nos regaló un Papa, nos regaló un Padre de todos, que seguramente le pondrá su impronta, que en algunas cosas recordaremos a Francisco y en otras él le pondrá su propio estilo, lógicamente, pero creo que alguna de las pistas que nos dio, ¿no? Una iglesia abierta a todos, habló de la iglesia de la misericordia, de la paz, habló del amor de la iglesia para todos, del amor de Dios, me parece que sigue utilizando un lenguaje muy inclusivo, un lenguaje donde todos se pueden sentir parte, un lenguaje cercano. Ha sido un pastor, ha sido un obispo que estuvo también acompañando una diócesis en Perú, con lo cual creo que vamos a caminar, pero insisto, más allá... Se lo escucha contento, Jorge. Que tenga León XIV, creo que es de los que yo más conocía, por eso estoy contento también. ¿Por qué lo conocía? De los cardenales que yo más conocía. Está bueno eso, Marco, dame un segundito. Sí, claro. Profundicemos sobre eso. Claro, si era el cardenal que usted más conocía, dijo... De los que más conocía, porque yo trabajo en el dicasterio de los obispos, y él es el prefecto, o sea, digamos, lo voy a decir mal, era mi jefe, vamos a decirlo así. Era su jefe. ¿Y cómo era esa charla con él? ¿Cómo era la charla con el jefe? Nosotros, la relación era una relación de trabajo, Yo trabajo en el dicasterio, hay dos veces al año para llevar trabajos, y después es el trabajo que se hace virtualmente. Solamente eso. Por eso digo, no es que ni amigos ni nada, nos conocíamos porque trabajábamos juntos y él era el prefecto del dicasterio. Yo era integrante del dicasterio, yo ya estaba desde el año 2021 y cuando el Papa cambió al prefecto anterior lo nombró al cardenal Prevost. ¿Qué es lo mejor que tiene él? ¿Qué cree que es lo mejor? Es un hombre muy sencillo, muy humilde y muy de Dios. Es un hombre muy sencillo, muy humilde y muy de Dios. Arzobispo, León es un agustiniano. ¿Qué podemos esperar como guía espiritual de un agustiniano para la próxima iglesia? Yo creo que en realidad él ahí, que decía San Agustín, con ustedes soy hermano, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy pastor. O sea, yo creo que vamos a tener un hombre muy cercano a la gente, con un lenguaje muy sencillo, justamente por eso, porque se siente hermano, pero al mismo tiempo se siente pastor. Creo que por ahí. Claro. Me imagino que
en algún momento lo va a visitar, en algún momento lo va a llamar él o usted lo va a llamar a él. Sí, entiendo que en algún momento irá al ministerio de los obispos a trabajar y seguramente nos faltará la oportunidad para verlo y por supuesto para saludarlo, ¿cómo no? Digo, todos los obispos también nos sentimos muy felices y como iglesia, ¿no? Porque bueno, es el vicario de Cristo, es el Papa, o sea, más allá de quien sea, para nosotros es muy importante su persona. ¿Y Sí. cuál es la principal preocupación hoy que tiene la Iglesia Católica de Argentina de cara al nuevo Papa? Si mañana el Papa Mirá, le dice, ¿cuál es su preocupación más importante? Hoy nosotros los obispos justamente estamos reunidos en este momento en la asamblea plenaria, vamos trabajando distintos temas, tomando algunas de las líneas que nos había dejado el Papa Francisco. Mucho tiene que ver con la cultura del encuentro, mucho tiene que ver con el tema de no generar en contraposición la cultura del descarte y la indiferencia, ¿no? El poder buscar puntos de encuentro entre los argentinos, el poder ocuparnos de los hermanos más vulnerables y excluidos. Bueno, el poder anunciar el Evangelio con alegría y con un lenguaje cercano a nuestra gente, que necesita, en este año especialmente que hablamos del Jubileo de la Esperanza. Son como distintas líneas o temáticas que como iglesia venimos reflexionando y que creemos que las necesitamos todos. Bueno, ¿hay algo que puntualmente le preocupe, Jorge, de lo que está pasando en la Argentina? A mí me preocupa, y lo pueden ver en general en todas mis homilías, las cuales no me toca hablar, en general a mí lo que me preocupa es el nivel de enfrentamiento que hay entre los argentinos, la poca capacidad que tenemos de dialogar y de mirarnos a los ojos y descubrirnos hermanos más allá de las legítimas diferencias. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Jorge? ¿Por qué existe semejante diferencia? ¿Por qué ya se empieza a eso ver el odio constante por el Bueno, otro? yo creo que ¿Por qué? el Papa Francisco siempre insistió en el tema de la paz. Cuando el Papa hablaba de la paz, muchas veces nosotros creíamos que era un tema muy alejado, porque en definitiva los focos de conflicto bélico deben estar en la otra punta del planeta. Sin embargo, Francisco insistía con que la guerra empieza en el propio corazón. Yo por eso creo que en realidad lo que hay son corazones con mucha guerra dentro, ¿no? Corazones me parece con resentimiento, con bronca, con el no poder buscar puntos de encuentro con el otro. Por eso yo siempre invito a que cada uno haga su propio examen de conciencia y que cada uno aporte a la paz y al encuentro. Mira, acaba de decir algo muy interesante. No vamos a terminar siempre enfrentándonos y siempre echándole la culpa al otro. Yo tengo que pensar, yo aporto o no aporto a la cultura del encuentro. Ahí Jorge acaba de decir algo muy interesante, porque Marco hace un ratito, que sabe mucho de esto, lo que dijo es que el Papa Francisco fue el Papa también de las redes, el que empezó de alguna manera a darle un lugar en las redes a la propia iglesia. Ahora, las redes se nutren de eso que usted acaba de decir, es el odio, en general es el odio lo que moviliza. Por eso tantas veces el Papa Francisco habló del terrorismo de las redes, porque justamente allí exteriorizamos mucha bronca, mucho odio, y me parece que en eso tenemos que aprender mucho. Pero bueno, disculpen, pero estoy en una reunión, tengo que dejarlos en serio. Última pregunta, Jorge. Perdónenme. Sí, la última. Sí, Jorge, con respecto al Papa Francisco, que si bien era argentino, pero no solía visitar Argentina, ¿cree que Robert va a visitar Perú o que va a recorrer el mundo llevando la palabra de Dios? A ver, el Papa Francisco no vino físicamente a la Argentina, pero creo que estos últimos días de demostración de tanto amor del pueblo argentino nos demostró una vez más que en realidad nunca se fue y que siguió entre nosotros y va a seguir entre nosotros si somos capaces de concretar su legado. Y respecto a los viajes que dice León XIV, sinceramente no lo sé, pero también los argentinos estaríamos felices que nos visiten. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por su tiempo. Un abrazo luego. grande. Discúlpenme que... No, por favor, muchísimas gracias. Clave, todo lo que dijo. García Cubero. Todo lo que dijo es clave. Todo lo que dijo es clave. Una bomba todo. Lo conocía, fue su jefe, es la continuación de Francisco, es el que más quería él.